Hola y bienvenidos a un nuevo video de Visual Maps. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con el apartado de API Win. O sea que nosotros vamos a crear nuestra primera aplicación en interfaz gráfica. Bueno, para comenzar a crear este nuevo proyecto, para crearlo iríamos a New y nos iríamos a la parte donde dice Windows Console Application. Al darle clic nos abrirá cuatro archivos, perdón, que sería mm, el punto ASM, que va a tener un nombre por defecto, que es el que mayormente nos aparece. Después un dialog 3.asm, un dialog 3.rc y un dialog 3.dlg. Bueno, aquí ya he creado un proyecto que es que va a ser como una calculadora, que ingresando dos números se va a hacer la operación según lo que nosotros seleccionamos, si es suma, menos, multiplicación o división. Bueno, para comenzar, al momento de iniciar en el dialog 3.dlg, nos va a aparecer esta pequeña ventanita, pero no va a aparecer sin estas opciones. Yo lo agregué, estas como ya lo había creado, pues ya está agregado, pero te va a aparecer sin nada, digamos, sin esto, te va a aparecer todo en limpio. Bueno, y aquí, si nos vamos a la parte izquierda, va a haber una opción donde dice Windows Controls, o sea, son los controles de Windows, donde nosotros solamente tenemos que seleccionar y, por ejemplo, darle un clic y ya nos va a aparecer el siguiente texto. O, por ejemplo, este es un cuadro de texto que es editable, o sea, lo que podemos hacer es este cuadro de texto editable. Lo que refiere es que, digamos, es como un cuadro donde nosotros podemos ingresarle datos, o sea, números, letras, signos, entre otras cosas. Este label es como una etiqueta, que es en la parte donde decimos que es número. Es una etiqueta donde no se puede editar. Es como solamente una etiqueta. Aquí el botón son los botones. Checkbox es como un cuadro donde marcamos si sí o no, si es verdadero o falso. Y este radio button es casi igual como en Chatbox, pero digamos, en cambio de en radio button es como decir que solamente se puede seleccionar uno. Y en cambio en Chatbox se pueden seleccionar varios. Aquí en lista box es como despega una lista donde vienen varias opciones. Más o menos también pasa con el combo box y dependiendo de lo que queremos añadir solamente tenemos que darle clic y clic en esta parte necesita. Bueno, para editar estas opciones podemos encontrarlas en esta parte donde dicen, por ejemplo, los labels, los editables y los botones. Y cada vez que seleccionamos uno, aquí en la parte de abajo de esto nos aparecen sus indicadores. Por ejemplo, con su name es como cómo nosotros vamos a encontrar esos datos. O bueno, digamos por ejemplo sus llaves primarias, pues, o cómo identificar por ejemplo, esta etiqueta. Por ejemplo, si nos vamos a los edit, que son los editables, pues aquí vemos que sus nombres son edit 2. Y de hecho también podemos modificar, por ejemplo, lo que tienen por defecto. Por ejemplo, ahorita estos tienen por defecto la palabra edit 1. Si nos vamos a la parte de arriba y buscamos donde dice, para los edit son text. Si lo borramos, vemos que no aparece nada. Y si le ponemos cualquier cosa, vemos que ya aparece en la parte de arriba.
y es como un valor por defecto. Bueno, nosotros lo vamos a dejar en cero porque no tiene que tener nada. Estos, no, estas también etiquetas, cuando los ingresas también tienen un valor por defecto. Y para modificarse solamente tienes que ir a buscar la parte donde dice, para los botones es casi igual, Caption. También los botones tienen por defecto una línea de texto. Ya solamente lo podemos modificar dependiendo aquí el valor que tenga. Lo que sí hay que tener en cuenta es que aquí donde dice name no lo tenemos, o bueno, lo podemos modificar, pero tenemos que asegurarnos que no se repita, porque es como su indicador. Bueno, y aquí justamente es donde nos aparecen el código donde se añaden por ejemplo, sus indicadores. Por ejemplo, define level, el, la etiqueta tiene el valor de 1000. También pasa con los editables y los botones. Y aquí justamente se declaran, por ejemplo, sus posiciones, que va a tener de texto añadido. eh, por ejemplo, aquí es line text, o sea, es como una etiqueta. Aquí edit text, que es un texto editable. Y aquí es un botón, justamente con por ejemplo, lo que tiene por letra o por nombre, su indicador, o bueno, su indicador, y las posiciones. Bueno, en esta parte no tenemos que modificar nada, ya que lo agrega por sí mismo. Aquí es en la parte donde sí lo podemos modificar. De hecho, aquí tenemos que añadir esta librería en, en msvcrt.inc, porque con estas librerías vamos a poder invocar las siguientes, donde vamos a hacer como la transformación de texto a enteros, porque lo que nosotros añadimos en esta parte lo va a agregar lo está agregando como tipo char, y para hacer la suma nosotros tenemos que hacerlo de tipo entero. Bueno, tenemos que ir en estas librerías y después aquí en data signo de interrogación tenemos que añadir como un buffer. Digamos, es como el almacenamiento que va a tener dichos valores. Por ejemplo, aquí estamos llamando estamos obteniendo el texto que tenemos en el edit 1, que es en este. Bueno, aquí quedamos y le damos unos valores. Bueno, aquí en el punto data, aquí es donde vamos a añadir los mensajes o declaramos declaramos las variables. Por ejemplo, aquí num1, num2, auxiliar, los mensajes. Y aquí en cons, bueno, este cons no aparece en este punto ASM, que es en el dialog 3. Esto lo tenemos que añadir y justo después de esto tenemos que añadir las etiquetas y los botones que nos aparecen en de hecho, podemos copiar esto y pegarlo aquí. Solamente tendríamos que borrar el hashtag define y justo entre el nombre de la etiqueta, o por ejemplo de que es una etiqueta o que es un editable, se tiene que poner la palabra EQ y después seguido va su valor que está designado. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, lo que hacemos es que estos valores los estamos llamando de otro archivo, que es pero que está en la misma librería o digamos en el mismo proyecto, como se muestra aquí, que justamente el dialog.asm está llamando a los archivos que están en el dialog.rc y están en el mismo proyecto.
Bueno, aquí en esta parte, justamente donde dice el punto, por ejemplo, en este donde aparece mensaje, proceso de mensaje else, después de esto hay un else y después a continuación de ese else hay estos parámetros. Aquí dentro tenemos que añadir todo este código. Y se preguntarán qué es. Bueno, dependiendo de lo que nosotros seleccionamos, o sea, que nosotros demos clic, por ejemplo, nosotros seleccionamos el botón 1, que tiene un valor de 1004. Cuando nosotros lo almacenamos, se almacena en el registro EDX. O bueno, de hecho, cuando nosotros presionamos un botón, se almacena un valor y se almacena en el registro EDX. Y si ese mismo registro es igual a la opción cuando nosotros seleccionamos un clic en el botón, entra en este if, entra en estos if. Y el valor que nosotros seleccionamos, por ejemplo, si nosotros presionamos el botón más, que tiene el botón 104, se almacena en el registro EAX. Y cada botón tiene su propio valor. Por eso es que cada vez que tenemos que hacer un if para cada uno. O podemos hacer un switch, también se puede. Pero aquí yo lo hice por mediante if. Y por ejemplo, EAX se pregunta si es el mismo valor que tiene, por ejemplo, por definido el botón 1. Si es así, entonces, entrará en este if. Donde nosotros lo que tenga en el texto edit 1 se va a almacenar en el buffer 1 que tiene 512. Y después ese mismo valor del buffer 1 lo vamos a convertir en tipo entero y se va a almacenar en el registro EAX. Después eso lo pasamos a lo que tenga el valor, lo que tenga el registro EAX, lo pasamos a num1. Y este mismo proceso que hicimos con el edit 1 lo hacemos con el edit 2. Y también ese mismo valor se pasa en registro EAX. Y ese hay que tenerlo como definido. Después lo que tenga en el edit 2, una vez convertido, se almacena en el registro EAX y después lo pasamos a num2. Ya una vez realizado eso, pues ya podemos hacer la operación que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, en el botón más, pues hago una suma. Entonces paso num1, lo paso a EAX. Después EAX, le sumo num2. Y ya el resultado lo almaceno en una variable auxiliar. Y después el aux le sumo 48. Y se preguntarán por qué. Porque digamos el los resultados se van a mandar de tipo texto y eso sería tipo cadena. Porque si mandamos un número pequeño, puede ser que se imprima un signo o otro valor. Y por eso le tomamos 48 porque desde arriba se empieza a imprimir números. Y, y se manda a imprimir en este mensaje. Y eso mismo hacemos con los otros. Dependiendo de lo que queramos hacer, digamos, si seleccionamos el botón 2 y ese valor, cuando lo presionamos, se almacena en la X. Y si presionamos el botón 2, pues el botón 2 es para hacer la suma. Y es casi lo mismo que se hace en el botón sumar. Solamente que aquí dentro, pues hacemos una resta. Y en la caso de división, en multiplicación, pues aquí adentro es una multiplicación. Y aquí dentro de la división, pues es esta parte. Bueno, y estos en if es solamente para finalizar los if que hemos creado. Y y de hecho, esta parte de código no se tiene que modificar, solamente después de este CRH EDX, 16. Bueno,
Y aquí por último en la calculadora, por ejemplo, aquí yo lo puse calculadora.asm, pero para ustedes va a ser el primer archivo que se va a llamar como a, bueno, no sé, no me acuerdo qué nombre tenía, pero es el que normalmente se queda por default. Bueno, aquí solamente lo que tendríamos que hacer es añadir las librerías necesarias que vamos a ocupar. Por ejemplo, serían esta librería y esta librería. Y solamente eso tendríamos que hacer en esta parte. Ya lo demás que está como definido no lo tenemos que modificar. Solamente tenemos que añadir unas librerías. Bueno, lo vamos a ejecutar. Bueno, aquí me pide guardarlo, lo voy a guardar. ¿Sí? Y como vemos, ya nos aparece la interfaz gráfica. Por ejemplo, aquí es una etiqueta, lo cual no se puede modificar. Aquí son los tipos de texto, o sea, los editables que podemos añadirle cualquier cosa, letras, números, símbolos, entre otros. Y estos son los botones. Y por ejemplo, le vamos a dar 2 y 2. Bueno, lo voy a dividir 4 y 2. Y si damos suma, nos va a aparecer que el resultado es 6. Si damos resta, el resultado es 2. Si damos multiplicación, nos da el resultado es 8. Y si le damos división, nos da que el resultado es 6. Bueno, esto sería todo por parte de este video.